Hola. Ella, soy Arika y estoy aquí con mi hater Wendy y vamos a hacer un sketch tour. ¿Pero por qué pegan 3? Porque es la tercera libreta que he hecho. Aunque no he grabado ninguna más porque no las he terminado. Por eso he puesto aquí que una de las metas era completar la libreta, aunque tampoco la he cumplido. Ay, mierda, la cinta. Mira, qué desastre. Aquí me hice propósitos y no he cumplido ni la mitad. Y, sí, empecé la libreta el día 10 de enero y todavía es eso, no está terminada, pero yo creo que me faltan pocos días para terminarla. Igualmente solo grabaré hasta la mitad porque es bastante grande. Así que eso. Para la gente que me pide a veces la marca de la libreta, la pedí por Amazon y es Studio Artway. Y creo que valió 6 euros, creo, más o menos. Y viene 50 páginas. Me identifico. Ay, mierda, he puesto el dedo en la cámara. Y esta es mi OC Elga, que hace 1000 años que no dibujo. Quería hacer un mundo como con mis OCs, pero me rendí porque era difícil. Estas son máscaras de gas porque me encantan las máscaras de gas. Y este es el señor Cuchara. Es un señor que me inventé con mi preciosa otra hater. Tengo muchas haters. Este es el Tricolor Challenge que hice hace mucho tiempo. Y esto no sé qué es. Fanart para Casey Golden, una youtuber de la hostia. Y también quería hacer más pruebas. Sí, esto es un art que hice con Creepy Cookie. Toda la gente que nombre en art rates, regalos, lo que sea, estarán en la descripción por si queréis mirar sus perfiles. Yo también. Y esto es que nos regalaron un boli en clase. Y voy a ver si puedo grabar esto. Nos regalaron un boli en clase y quería probarlo. Y pues de ahí salió eso. Este es el boli. ¿Eh? No. Esto es un speed paint que hice hace mucho tiempo. Si queréis lo podéis mirar en la descripción también. Y esto es un OC para Creepy Cookie, la misma del art rate de antes. Su OC Angie. Y esto es para Moshi, que también es un amor. Su OC Dolly. Y la muñequita que siempre la acompaña. Tengo que hacer tu arte, Miyu. Esto es un chico, odio dibujar chicos. No porque no me guste dibujar chicos, sino porque los hago fatal. Y le tapé la cara y la volví a dibujar. Un art con Inika Mano y mis OCs Cicerón y Berta, que son un murcielaguito y una ratona, que a veces no sé qué le pasa a las piernas, pero no pasa nada. Lo de dibujar chicos es chungo. Sí, a que sí. Es que siempre al final, como hago los ojos de putilla, les hago ojos de putilla a los tíos y luego queda muy raro. Pero Problemas de Sandra. prácticas de pelo. Y este era un redraw de una amiga y yo cuando aún tenía el pelo morado, porque ahora lo tengo rosa. Y eso. Y hemos vuelto después de un mes y pico sin grabar, pero hemos vuelto. Tal cual. Bueno, este es el dibujo que hice para el concurso de Don't Speak Art. Y esto no sé qué es, pero queda muy mal ahora que lo veo otra vez. Mira, para un momento. Yo la veo. Veo tu cámara. Bien. Este es un fanart para Nala Dreams. Y esto es Kenny de South Park. Y esto es... aquí se ve mi depresión a lo largo de los años. Espera, voy a buscar. Antes era así. Y pues con el tiempo... ¿Es la misma? Sí, es la misma, solo que la he cambiado. No podría hacerlos perfectamente distintos. Que sí, es que la vi y digo, joder, sí que me he ido deprimiendo, ¿no? Y pues nada, y esto eran más prácticas. A mí me ha pasado así de cambiar un personaje tanto que al final no parece el mismo y todo, ¿sabes qué hago? Lo convierto en otro distinto. Sí, eso también es útil, porque además así puedes tener un montón y así es como acabamos teniendo 50 OCs cada una. No pasa Ese nada. es mi secreto. Nadie lo sabe, no se lo digáis a nadie. Por favor. Y esto es más de South Park, que lo sacaré en el tutorial de cómo hacer piel. Si queréis podéis verlo en mi canal pronto, no os olvidéis de pasar por allá. Madre mía, el spam. Y esto es un art que hice con batido de coco cheese y que ahora se llama pastel de ideas. Bueno, hasta hace poco al menos se llamaba pastel de ideas. Creo que se sigue llamando pastel de ideas. ¿El fondo? El fondo es esto. Es un trabajo de plástica, de hecho. Este dibujo que teníamos que copiarlo. Y este es el original. Y pues lo hice. Esto es de una caja de colonia que me gustaba. Y la fui pegando. Por todas partes hay más de esto, por toda la libreta. Y estos son en Pinterest, voy y hago todo esto. Y cosas que no sé. Ay, mierda. Solo he puesto, ¿sabes? Y esta es una de mis OCs favoritas. ¿Ese es su nacimiento? ¿Ese dibujo? Sí, ese es su nacimiento. Dije, voy a hacer una tía con pelo corto. Y
Y ahí salió Alexa. Y luego también me daba para hacerle las caras, pero solo quería probar ropas y cosas, y esto es Cicerón y Bill Cipher, y tengo que hacer cosas que nunca hago, lo siento a todo el mundo que me está esperando. Y a veces me gusta poner frases Tumblr, aunque no me gustan las frases, pero quedan muy bonitas escritas, y pues ahí están. A mí no me gustan las frases, pero son las letras, ¿sabes? Exacto, no es por la frase, es por la letra. Estas eran prácticas de paisajes que hice con acuarelas de los chinos, y así quedaron, no me gusta nada. Bueno, yo no sé hacer paisajes, ¿sabes? A mí sí que me gusta. Ay, yo no sé, a mí no me gusta. Que está sucio. Ya, pero puedes decir que lo has hecho aposta. Sí, hombre. Es que aparte sí, pero es como hecho aposta que quede fatal. Pero No, pero hay gente que lo hace, ¿eh? ya. No, es que es así. Pero no queremos ser como esa gente, Wendy. Esto es weird. Y esta es Naya, que le quedó fatal en este dibujo. Y esta es Mei, un no sé que hice de los primeros, que es súper simple y no me gusta nada porque es muy simple. Es como el familiar que nadie quiere, pero está ahí. Exacto. Es de tu sangre. La verdad es que ya la he olvidado completamente. Oh, y esto es el fanart para Rum. Rum es un artista de la hostia. Rum, te queremos. Rum guapa, te quiero. Yo más. No, yo más. Esta es Sahara, que es el personaje que he hecho que creo que más os ha gustado a todos, que también saldrá en mi cómic. Y pues eso. Y este es un trozo de Es mi el único agenda. original. Mira, vete a tomar por culo. Esto es un trozo de mi agenda que lo arranqué por rabia porque lo odio, y pues aquí quedó. Y esto es una sirena y un mini Rayton, que no sé por qué hice, pero ahí está. Este es el dibujo que hice para el concurso de Cookie, que ahora se llama Endless Carousel o algo así, no sé, se cambió el nombre hace poquito. Hola Cookie, te queremos. Y pues eso. Y este es un intento fallido de OC que hice, que se llamaba Suzette, porque en verdad el nombre es una historia muy larga. Me gustaba mucho tarta de fresa de pequeña, y había una que se llamaba Crepe Suzette, y me acordé y dije, pues lo voy a llamar Suzette, y pues ahí se ha quedado. Y nada, y estos son simplemente pruebas en clase que me aburría. Esta me gustó muchísimo como quedó, no sé si tú lo ves, bueno. Esta me gustó muchísimo como quedó, y pues quería hacerla, no sé, pero necesito un nombre con M y no se me ocurre ninguno que mole por M. Esto eran pruebas para hacer un dibujo en plan grande que no fuera en la libreta, y al final no hice nada porque suena vaga de mí. Y esto era para clase, teníamos que hacer cada una de las poses en 5 minutos. Aquí tengo mates. Estoy viendo mates. Es que me dejé la libreta y pues ahí se ha quedado. Ah, y este es el cómic de Sahara. Ay, que me he cargado algo. Este es el cómic de Sahara que quería hacer para practicar, para empezar a hacer el cómic que quiero hacer. Y pues... ¿Sabes que nadie lo entiende, no? Ya, nadie lo entiende. Tampoco es cierto que en el primer post que subí de Sahara expliqué un poco su historia. Y es exactamente lo que pasa aquí, ¿sabes? No puse nada nuevo, porque no quería revelar más. Es que no sé qué revelar y qué no revelar. También es eso, me siento muy pesada cuando explico las historias de mis OCs, porque solo, ¿y a quién coño le importa? Tú solo sube dibujos, zorra, y ya está. Y aquí por mi cumple me regalaron los Prismacolor con inesperado. Están... Deja saber la cámara, la tiene. Son estos. Van muy bien y son súper baratos para lo bien que van. Si tan baratos son, regálamelos. Te regalo... Venga, va. Si vienes a verme, te los regalo. Hala. Y estos son Willow y Elisa. Elisa es un OC que hice hace 50.000 años y se quedó olvidada. Y Willow saldrá en el cómic, y pues las quise hacer juntas porque pensé que quedarían monas. O sea, para el cómic. Danos una primicia. La protagonista será Naya con otras 3 personas. Y... Sahara os va a decepcionar. ¿Por qué? Porque no es protagonista. No es protagonista. O sea, sí. Pero siempre está ese tipo secundario que realmente todo el mundo quiere, y todo el mundo quiere una precuela de solo él. Por ejemplo, Arco Sombrío en Narnia. No sé, Sahara aparece hacia la mitad de la historia. Y luego ya se queda y tal, pero tarda bastante en aparecer. Así que, bueno. Esto es para el concurso de Tamaica, las pruebas que hice. Y esto es mi contraseña. Ahora, yo no participé. Ya, se acabó hace nada. Me dio un like y me puse a fangirlear un cómic. Con lo mucho que te quiero y no hice nada.
¿En serio? Puta vida. Sí. Y esta es la contraseña para las pruebas PISA, que ahí está. Es Christine, Alpas Animations, que es con la que hice la collab, que también podéis encontrar, es la que le puso el nombre. Y aquí solo pruebas. Y aquí me dieron un boli verde y pues quería probar para seguir con ello. Intenté hacer chicos y no me salieron. Ala. ¿Es un dibujo tuyo que no es oscuro? Sí, lo es. ¡Qué fuerte, tío! Estoy hablando con Andy. Esta tía me dibuja ahora que no es oscuro. Vais a flipar con un dibujo que tengo por ahí, porque es clarito y todo. Y este Oye, fondo... pues me encanta el dibujo. Ay, muchas gracias. Pero... Ay, mierda, es que va con retraso y entonces tú empiezas a hablar y luego hablo yo no sé qué. Este fondo lo copié de mi libro de sociales. Y pues era del franquismo. También tengo bocetos de Franco por ahí, pero, o sea, si lo veo a alguien que no me conoce pensará que soy franquista, pero no, es que me aburría y no sabía qué dibujar, ¿vale? Pero digo que tiene los ojos... Sí, esto es un autorretrato. Ay, esto me trae muy buenos recuerdos. Este día nevó tantísimo que nos dejaron irnos a casa, así que hice este dibujo. Pues... Oye, yo también quiero, tío. Mira, esta es Naya, esta será la protagonista del cómic y esta es Willow, que es otra de las protagonistas. Esta iba a ser Naya antes y al final no. Tiene pelo raro. Y quería hacer trenzas, en plan muchas, pero me dio palo, hice 4 y me rendí y digo, pues se queda con 4 trenzas y ya está. Willow, o sea, estas son viejo y nuevo, de las dos. Y pues... Cool. Estos Yo rotuladores... creo que ningún personaje mío ha cambiado tanto como para... No sé, hacer un antes y un después. Estos rotuladores me los dejó Mónica, así que si estás viendo esto, guapa. Me encanta, bueno, a mí me encanta cómo quedó esto y pareció que a vosotros también os gustó. Y pues nada, simplemente Sí, mola un montón. me volví Tumblr un día y pues quería proclamarlo al mundo. Tumblr por un día. Sí. Y este libro es el libro que nos obligaron a leer en clase de catalán que más he odiado en toda mi vida, así que en cuanto pude lo rompí y lo pegué por todas partes. Así que veréis... ¿Qué dices? Sí, así que si veis libro, es ese. Es Aloma, nunca lo leáis, ¿vale? Guay, esto es para muchos temas que yo no sé. Y estas son solo ideas, solo apunté muchas ideas de cosas, así que aquí tenéis cosas. Mis ideas están en el blog de notas del móvil. Cuando se me rompa serán las risas. Y esto quería hacer como en plan que el teléfono cae por aquí, pero luego hice el teléfono gigante y podría aplastar a 5 niños. Y esta es Naya Chibi, con esos chibis raros que hago, y Kyle, y Carmen. Y quería hacer otra historia, aparte de la que estoy haciendo, otro cómic, y esta iba a ser la personaje principal, pero aún me falta mucho para tener esa historia. Iba a ir de un circo ambulante, pero ya la pensaré mejor. Ay, me mola un montón ese personaje como un circo ambulante, tío. Piénsatelo. Sí, me gustaría pensármelo, pero como es que he tardado 2 años en hacer la que estoy haciendo ahora, ¿sabes? No la voy a dejar ahora. No seas como yo. Exacto. Y esto mates. Tengo muchas mates, aunque odio las mates, están por todas partes en mi libreta. Te quiero hacer un llamamiento a los seguidores de Sara. Muy importante. 50 likes para que Sara nos enseñe un tutorial de cómo hacer esos libretos tan guays. Que yo no sé qué decir a estas cosas. Gracias, guapa. Besis. Besis de Fresis, te cae. Me olvidé de rellenar eso. Esto fue por San Jordi, no sé si en España celebráis San Jordi, pero nos leyeron un trozo del cuento de Frankenstein, porque era el bicentenario, ¿era? No sé, y pues teníamos que dibujar lo que nos venía a la cabeza. Yo no escucho una mierda, pero dibujé esto de Frankenstein. Esto era para el concurso de Moshi, la misma que hice el dibujo antes, y esto intenté hacer un fanart para Nemona del Río, pero la cagué y la hice quedar. Y este es el fanart para Billie Eilish, que la encontré hace súper poco. Resulta que tiene solo 1 año más que yo, así que me estoy deprimiendo porque yo estoy haciendo con mi vida y amo sus canciones. Y me daba palo hacer sus zapatos, por eso en la foto no salen los zapatos. Esto era también para lo del circo, que quería hacer 2 protagonistas que iban a ser Black Rose y Jackpot, y esta era Black Rose, que es... o sea, quería hacer que ese cómic, todos los personajes fueran gente de circo, pero, o sea, los raros esos de circo, como los llaman,
Pero en plan, por ejemplo, esta en vez de tener cabeza tiene flores. No sé. Es que me flipa la idea, ¿sabes? No sé. De verdad. Ay, pues qué guay. Quería solo usar estos 3 colores y hice un speed paint pero lo perdí. Así que no pude hacer el speed paint de esto. Luego pones esos colores tan llamativos y brillantes y de repente parece ese dibujo todo negro. Tendría que hacer algo alegre. Eso es cierto. Por favor. Este es el primer dibujo de esta Sara Confesiones. que hice. Y esta es Naya, un dibujo que hice en clase cuando me aburría de Naya. Bueno, y hasta aquí el Sketchbook Tour. Muchas... Mi Instagram estará en la descripción, ¿verdad? Sí, estará en Instagram y todo lo de todo el mundo que ha salido mencionado en este vídeo en la descripción. También habrá los vídeos que he mencionado por si queréis verlos. Y muchísimas Mónica gracias. también. Y muchísimas gracias. Y tío. Y muchísimas gracias por ver el vídeo y por pasaros por aquí. Podrías. Hola, soy Arika y estoy aquí con... Cállate. Espera, ¿cómo se para esto?